Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral, y hoy les traigo historias de un lugar muy conocido en la zona de Monterrey, en México, y es el Cerro de la Silla. Este es un enclave marcado por eventos paranormales. Los vecinos de esta área han tenido desde encuentros con brujas hasta avistamientos de luminarias en el cielo. Así que te invito a que vengas y te sientes aquí con nosotros en nuestra fogata para escuchar estas historias que nos han llegado desde Monterrey. Y la primera historia la hemos titulado La Bruja de Guadalupe. Corría el año 2004 y en la fría noche del 16 de enero, el oficial municipal, Leonardo Samaniego, estaba patrullando en la colonia Valles de la Silla. Samaniego contaba que era una noche normal. Todo estaba tranquilo, iba escuchando un poco de música en la radio para pasar el tiempo y probablemente se bebió unos cuantos cafés para mantenerse despierto. Sobre las 3 de la mañana puso en marcha la patrulla para dar una ronda. Cuando realizaba su recorrido de vigilancia en la colonia, Samaniego asegura que al pasar por la calle Álamo del mencionado sector, de la nada vio caer de un árbol, a escasos metros de la patrulla, en medio de la calle, un bulto negro. Pero antes de que el bulto impactara con el suelo, una fuerza invisible lo detuvo y lo hizo levitar a unos centímetros del suelo. Asistido por los faros de la patrulla, pudo ver que era una persona. Estaba vestida de negro y tenía los ojos grandes, tez morena, traía un gorro con una punta hacia atrás, pero no traía escoba ni nada, pero sí iba volando, aseguró el elemento cuando fue entrevistado. Leonardo, aunque confundido por toda la situación, notó que el extraño ser evitaba la luz del auto. El policía asegura que la luz de la patrulla le mostró que el ser tenía unos ojos increíblemente negros y profundos. Aquellos grandes ojos se tragaban la luz. Sin embargo, aquella profunda mirada nunca abandonaría el recuerdo de Leonardo, quien asegura que hasta el día de hoy no puede olvidar aquella mirada y que aún sueña con aquellos ojos. Ella se escondía de la luz y cerraba los ojos, unos ojos muy negros. Todas las noches sigo soñando con esos ojos. Cierro los ojos y puedo ver su mirada y su cara, su mirada profunda, y luego despierto sudado y llorando. Continuó relatando. Ella se volvió hacia mí. Vi que su sombrero caía como si estuviera amarrado. Cuando bajó, miró al vehículo y extendió los brazos. En ese momento pedí refuerzos, pues sabía que estaba en graves problemas. No importa cuánto entrenamiento tengas, no importa que tengas un arma contigo. Es como si tu cerebro supiera que eso no es de este mundo. No es algo de lo que te puedas defender con armas. Aquella cosa no quería asustarme. Aquello quería hacerme daño. Sentía como si quisiera arrancarme la vida. Cuando comenzó a acercarse, yo comencé a retroceder. Cuando llegué a la esquina de la calle, vi cómo se estrelló contra mi parabrisas. Ante el ataque de lente y la impresión, Leonardo perdió la conciencia. Y por un tiempo indeterminado no supo de él ni lo que la bruja le hizo. Minutos después llegaron los refuerzos solicitados. El oficial se encontró con una escena perturbadora. La patrulla chocada y el parabrisas roto. En el interior del vehículo encontró a Leonardo inconsciente. El oficial logró despertar al asustado Leonardo y pidió que enviaran atención médica. Leonardo le relató al otro oficial lo que le había pasado. El oficial escuchó a Leonardo mientras esperaba la ambulancia. Aunque la historia parecía ficción, el oficial le creía a Leonardo, pues sabía que él era un hombre de fiar. Además, ¿qué ganaría un policía con contar una historia de aquellas? Eso solo sería el fin de su carrera, y quién sabe, podía hasta perder su empleo. Mientras lo llevaban al hospital, se le informó de la situación a los supervisores, quienes pidieron al hospital hacer exámenes de sangre para descartar el uso de alguna droga o alguna sustancia que pudiera alterar la conciencia del oficial. Todos los exámenes dieron negativo. Los médicos no pudieron encontrar nada que pudiera alterar la conciencia del oficial. Enseguida la prensa supo del evento y le dieron extensa cobertura a la historia. Diversas teorías fueron ofrecidas para explicar este extraño encuentro. Unos dicen que el chico vio una visión producto de la falta de sueño y otros que fueron extraterrestres. La teoría extraterrestre vino por la localización del encuentro. El encuentro con la bruja tuvo lugar en un punto muy cercano al Cerro de la Silla. Este cerro es muy famoso por las incontables actividades paranormales
que los vecinos han visto. En el Cerro de la Silla se han reportado avistamientos de extrañas luminarias que sobrevuelan el cerro. Pero de los fenómenos de este enigmático lugar hablaremos en las próximas historias que contaré en este video. Leonardo contaba que cuando despertó en el hospital estaba rodeado de médicos que le hacían todo tipo de preguntas y de exámenes, pero concluyeron que Leonardo estaba en un buen estado mental. Leonardo vio cómo dos enfermeras lo desvestían. Cuando le quitaron el chaleco que llevaba puesto, notó cómo la camisa estaba desabotonada, algo que le pareció muy extraño, pues él estaba más que seguro que se había abotonado la camisa esa noche antes de ponerse el chaleco. Después que se fueron los médicos y los compañeros de la fuerza policial, aparecieron unos hombres vestidos de traje. Los hombres casi no hablaron, solo le pidieron permiso para revisar su cuerpo. Leonardo aceptó y fue revisado exhaustivamente. Los hombres parecían buscar algo pequeño, tal vez algún tipo de pinchazo o la marca de una aguja, pues revisaron a Leonardo con una especie de lupa con una linterna. Preguntaron por su ropa y Leonardo les dijo que los médicos tenían su uniforme. Los hombres abandonaron la habitación de Leonardo y no regresaron. El uniforme de Leonardo desapareció del hospital y hasta el día de hoy nadie tiene una respuesta para aquel encuentro. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado El hombre pájaro del Cerro de la Silla. En el Cerro de la Silla, ese lugar del que les hablé en la historia anterior, localizado en Monterrey, México, no solo se han aparecido brujas, también se aparece un aterrador ser conocido como el hombre pájaro. Las apariciones de este misterioso ser se remontan al año 1877. Los vecinos decían que junto a la iglesia se vio a este ser. Después, en el 1908, en la Huasteca, un señor que paseaba a su perro tuvo un escalofriante encuentro con este ser. La crónica de aquellos años recoge que don Pantaleón paseaba con su leal perro. Don Pantaleón era un hombre de estos criados a la vieja usanza, sin miedo y dispuesto a hacer lo que fuera para proteger a sus seres queridos. Don Pantaleón iba andando cerca de un arroyo cuando vio unas huellas en la tierra mojada. Parecían pisadas humanas, pero tenían algún tipo de garra por uñas. Pantaleón era un ávido cazador y conocía muy bien la fauna de la zona. Aquello no era la pisada de ningún animal conocido. El perro comenzó a ponerse inquieto y miraba a un punto fijo, con todos los pelos erizados. Pantaleón se armó con sendas piedras y se encaminó a la zona de donde venían los ruidos. En ese instante, de entre los matorrales, se comenzó a escuchar una conmoción. Fuera lo que fuese aquello, era un animal muy grande. Pantaleón tiró 2 piedras en dirección a donde venían los ruidos, sin tener una idea clara a qué era lo que le tiraba, pues la zona poseía una tupida vegetación y además una espesa niebla cubría todo el área. Cuando las piedras hicieron contacto con las hojas y la maleza, Pantaleón escuchó un sonido familiar. Era un aleteo, pero el sonido tenía que ser de un animal de gran envergadura. Y en ese momento, una gran sombra negra, camuflada entre la espesa niebla, voló sobre la cabeza de Pantaleón en dirección al río. Pantaleón abandonó el lugar y le contó el suceso a otros cazadores, quienes le aseguraron que aquel debería ser el hombre pájaro. Pero no solo en esta área fue avistado el enigmático ser. En la zona de la cueva de los murciélagos, los vecinos aseguran haber visto al hombre pájaro. Después, en los años 80, los vecinos de la Sierra de la Silla aseguran haber visto al ser. Los vecinos aseguran que el ser se alimentaba de sus animales. Varios vecinos decían que sus rebaños de cabras fueron casi diezmados y algún que otro perro también desapareció. A principios de los años 90, Marcos, un vecino de aquella zona, venía de un pueblo vecino después de haberse dado unos tragos con unos amigos. Eran como las 10 de la noche y para evitar problemas con la policía, decidió regresar a su casa por una ruta alternativa. Era un viejo camino de terracería que pasaba muy cerca del Cerro de la Silla. Aquel camino era usado por el ganado y para llevar equipos de agricultura. El camino no estaba iluminado, pero Marcos veía perfectamente, con la luz del auto,
y la luz de la luna que brillaba resplandeciente en lo alto del cielo. Contaba Marcos que a medio camino algo sobrevoló la camioneta. El aire que producía aquello fue tan fuerte que sacudió el vehículo. Él iba a muy baja velocidad para evitar dañar la camioneta en los huecos y las piedras del camino. Así que por un momento pensó en detenerse, pero rápidamente cambió de idea cuando sintió unos chillidos que venían desde lejos. Aquello no sonaba como ningún animal conocido y él conocía muy bien la fauna de aquel lugar, pues él había nacido y crecido en aquella área. Así que de una vez puso en marcha el vehículo y esta vez, como a unos 50 metros frente a él en el camino, vio una figura muy alta y negra. La figura probablemente tendría unos 2 metros de alto. Marcos se asustó y echó mano al machete que llevaba debajo del asiento del chofer. Aceleró a todo para ver si se asustaba aquella cosa, pero seguía allí, parada en medio del camino. Cuando la camioneta estuvo a unos escasos metros, las luces le molestaron en los ojos a aquella figura enorme. La figura abrió las alas, que debieron haber tenido otros 2 metros de envergadura, y de un salto se desapareció en la oscuridad. Marcos aceleró tanto como pudo el automóvil, y cuando había avanzado un par de kilómetros, otra vez volvió a escuchar aquel infernal sonido. Era una mezcla entre los berridos de un cerdo y los gritos de un hombre. Marcos también comenzó a sentir un olor nauseabundo, como a podrido. El susto que llevaba era tal que los tragos que se dio con los amigos dejaron de tener efecto en él. Se sentía como si no hubiese tomado nada. Según Marcos, aquel ser lo persiguió por un tramo, y cuando ya estaba llegando al pueblo, sintió como algo pesado cayó sobre la camioneta. Marcos trató de ver por el retrovisor, pero no podía ver nada. Una vez que entró al pueblo y tomó un poco de valor, se detuvo bajo una luz para ver con claridad qué era lo que había caído sobre la camioneta. Pero para su sorpresa, no había nada, solamente aquel nauseabundo olor. Marcos volvió a montar en la camioneta y se fue directo a su casa. A la mañana siguiente le comentó a sus compañeros de trabajo lo que le había sucedido la noche anterior. Los compañeros le aseguraron que aquello sin dudas era el hombre pájaro de Monterrey. Y esta historia, llamada El fantasma del Cerro de la Silla, me la contó el cuñado de mi primo, quien es de la región regiomontana. Él nació y se crió en Monterrey, muy cerca del Cerro de la Silla. Cuando tenía unos 18 años, contaba que siempre iba a hacer ejercicios con sus amigos en aquella zona. Les gustaba ir a la montaña, bien temprano en la mañana, antes de que saliera el sol. Generalmente accedían al cerro por la entrada que está en la colonia Bosques de la Pastora. Aquella era un área muy bien conocida por ellos, y se sentían muy seguros. Me contaban que un día de febrero, en pleno invierno, decidieron reunirse a las 5 de la mañana, en el parque que está a la entrada del cerro. Ese día venía un amigo que nunca había hecho ejercicio con él, pero quería comenzar. Había ganado mucho peso y necesitaba perder unas libras. El grupo se reunió y comenzaron a caminar y fueron dejando atrás al amigo. Cuentan que cuando iban a la altura del altar de la Santísima Virgen de Guadalupe, vieron que su amigo había desaparecido. Probablemente se había quedado atrás. Así que ellos ralentizaron el paso y se quedaron por ahí, esperando a que apareciera. Minutos después, y casi sin resuello, asomó el amigo, cansado, corriéndole ríos de sudor, aunque la mañana estaba muy fría. Israel y los otros chicos le preguntaron que si quería esperarlos allí, que en cuanto ellos terminaran regresarían por él. Pero él les dijo que no, que estaba bien, que iría con ellos, que tal vez le tomaría un poco más de tiempo, pero que iría con ellos. Cuando iban poco más del marcador de los 1700 pies, que está muy cerca del viejo teleférico de Monterrey, otra vez el chico se quedó rezagado, y otra vez el grupo tuvo que parar la marcha para esperarlo. En ese instante, de uno de los pequeños trillos que se conectan con el camino principal, vieron descender a una chica. La chica venía sola, no traía ningún tipo de linterna, ni celular, ni ninguna luz que le pudiera servir para alumbrarse el camino. También les llamó la atención que, pese a que había mucho frío, la chica no estaba abrigada. Venía con una blusa blanca normal y unos pantalones. El tipo de calzado que llevaba
también no era apropiado para aquella actividad. Israel, que siempre ha sido muy coqueto y sociable, trató de saludar a la chica para ver si podía entablar una conversación con ella, pero ella lo ignoró. La chica iba como si llevara la mirada vacía. Miraba hacia adelante. En ningún momento dio signos de haber notado que los chicos estaban allí. Primero pensaron que ella actuó de esa manera para no darles confianza y evitar cualquier tipo de problemas, o que los chicos fueran a tratarla de una forma grosera. La chica siguió andando y en ese momento vieron venir al amigo que se había quedado rezagado. Cuando el amigo estuvo a la altura de ellos le comentaron que se había visto a la chica que había pasado por su lado. El rezagado dijo que no había visto a nadie, y ellos comenzaron a reír, diciéndole que venía tan cansado que no hubiese visto ni a una mula a 3 pasos. Uno de los chicos propuso ir hasta el viejo teleférico para descansar ahí y después regresarían a sus casas, que mejor dejarían los ejercicios por ese día, pues el chico que se quedaba rezagado no podía seguirles el paso y solamente los estaba atrasando. Cuando estuvieron en la plataforma del teleférico, una vez más vieron venir a alguien. Venía caminando en la dirección de ellos, saliendo de los arbustos. Para su sorpresa, era otra vez la chica, que miraba fijamente hacia la nada, vestida con la misma ropa que le habían visto momentos antes. Pero ellos no se podían explicar cómo la chica había llegado allí. Ella tuvo que haberles pasado por el lado o tuvo que haber corrido por dentro de la maleza, aunque aquello sería imposible, especialmente con el tipo de calzado que llevaba la chica, pues el terreno es agreste, lleno de piedras y de maleza, y la tarea sería mucho más difícil aún si la persona no tenía con qué alumbrarse. Primero pensaron que tal vez era una broma, pero después se dieron cuenta de que no era posible, especialmente cuando vieron que la chica bajó por las escaleras y se desapareció allí, frente a sus ojos. El miedo que pasaron fue tal que lo que les había tomado 40 minutos en llegar al teleférico, solamente les tomó 20 descender hasta el altar de la Virgen de Guadalupe. Mientras venían en su loca carrera de escape, cuando estuvieron a la altura del altar, allí vieron otra vez a la chica. Esta vez estaba parada frente al altar, como si estuviera rezando. Los chicos no pararon de correr hasta llegar al arco que marca la entrada del Cerro de la Silla. Israel cuenta que nunca más volvió a pisar ni cerca de aquel cerro. Saludos a todos ustedes que nos apoyan cada semana, cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.